El país vive momentos difíciles. La población siente marcado desengaño del quehacer político. Nosotros entendíamos antes la política como el arte de lo posible por servir a la comunidad. Sin embargo, esta se ha ido degradando en el tiempo. Se ha convertido casi en un ejercicio comercial. Ustedes, desde el Partido Morado, ¿cómo pretenden salir de esta situación vergonzante y hacer posible que la política vuelva a sus rediles de donde nunca debió salir? Mira, hay un problema muy grande en la institución en el Perú. El problema tiene que ver con la forma como las organizaciones se comportan. Lamentablemente la política ha sido invadida por personajillos que intentan tomar decisiones sobre la base de los demás, pero que cierran las organizaciones políticas. Mira, nosotros queremos un partido, lo hemos estado desarrollando, que tenga militancia, es decir, que tenga ciudadanos participando activamente, pero estos ciudadanos deben ser formados. Si tú no formas a la militancia, luego no tendrás buenos líderes. Por eso es que hace un tiempo acuñamos el siguiente concepto, un partido escuela. Un partido escuela es un partido que le destina la mayor cantidad de su presupuesto, de sus objetivos, a la formación de sus militantes, especialmente los jóvenes, que son los que van a recibir esto luego. Pero además los partidos necesitan una tercera cuestión. Nadie puede funcionar si no tiene relación con la sociedad civil, o sea, con los vecinos, con las personas que mueven las organizaciones cotidianas. El tejido social. Digámoslo así. Si tú te relacionas con el tejido social, voy a usar ese concepto, vas a poder recibir claramente las expectativas y necesidades, y vas a tener a tu partido siempre dialogando con la representación. Esos tres elementos que te he nombrado no existen en la mayoría de partidos en el Perú, y eso nos ha llevado a una crisis muy fuerte. Yo creo que esta crisis tiene muchísimo tiempo. Yo tengo una hipótesis, hace un tiempo escribí sobre eso. Cuando empezó el gobierno de Velasco Alvarado, tú te acordarás, no sé si habrías tenido ya en ese momento capacidad, me parece que no. 64 años tengo. Ah, no parece, pero bueno, mira, apareció una organización que se llamaba el Sinamos, no sé si te acuerdas. Claro que sí. Cuando tú un engranaje organizativo. Exactamente. Entonces, ¿qué quería, en mi opinión, qué se quería con el Sinamos? Quitar la representación que significa un partido político con la sociedad, como intermediario con el Estado, y poner en su lugar, exactamente, por una especie de relación gobierno-Estado-ciudadano, que es lo que practicó en su momento la Unión Soviética y también el fascismo italiano y el nazismo. Entonces, eso nunca se recuperó. Cuando vino en los años 80, lo que hubo es terrorismo, violencia política contra las organizaciones sociales, entonces desaparecieron. Pero nunca se restablecieron los partidos. Vino luego el fracaso y Fujimori completó el trabajo de Velasco al negar objetivamente la idea de que los partidos políticos tenían sentido. Entonces la recuperación de los 2000 en adelante han sido funcionales ese sistema. Y los partidos se han vuelto engranajes de poder, pero no han sido engranajes de representación y de formación de liderazgo. En mi opinión, esa es la razón por la cual hoy hemos llegado a donde hemos llegado. Cierto, en algo tiene razón. Y ustedes al mirar y al fijar su objetivo en convertir a su partido en un partido de escuela, han dado un paso adelante. Y esto hay que reconocerlo, porque no olvidemos que siendo el Partido Morado, un partido absolutamente joven, logró tener un presidente de la República en el señor Sagasti, que actuó con probidad y eficacia en la gestión. Sin embargo, ustedes hierran al no llevar al Congreso a personajes que reflejen esa actitud innovadora, de aprendizaje, de ligazón con la comunidad. Y por ejemplo llevan a personajes como el señor Ed Málaga, que hoy es uno de los abanderados del fujimorismo, cayendo en lo mismo que hace la política tradicional. Sí, mira, yo creo que no te falta razón en el siguiente concepto. ¿Cómo construyes un partido, escuela, con liderazgos en tan poco tiempo? Nosotros fuimos surgidos por la realidad del país. Nosotros completamos nuestra inscripción y ya venía las elecciones complementarias para el nuevo Congreso. Pusimos lo mejor de nuestra militancia allí y incorporamos una serie de invitados que eran cercanos a nuestro pensamiento. Esa fue la bancada 1.
No, creo que eran cercanos a nuestro pensamiento. Fue la bancada 1.0, te acordarás, donde estaba Francisco, está Carolina Lizarra, en fin, habían varios, estaba Gino Costa, o sea, personas que tenían efectivamente distintos puntos de vista, pero que compartían una misma idea sobre el país. Hacer política no es robar, hacer política es utilizar la técnica, hacer política es no mentirle al país. El problema nuestro surgió cuando nuestro proceso electoral, ya para las elecciones generales, también teníamos un grupo de militantes y líderes que participaban. Yo participaba, por ejemplo, con el número 8 en la elección general, en la candidatura en Lima Metropolitana. El punto fue que el partido no logró reflejar las necesidades del país. Y al no lograr reflejar las necesidades del país claramente, tuvo una derrota electoral muy fuerte. 2.5%, eso es una realidad. Porque claro, en ese momento ya se vivía la tendencia hacia los extremos. Bueno, pero también entendamos que hubo un hecho, un acontecimiento casual, externo a la política, que ayudó, contribuyó a ese desmadre político. Claramente, te estás refiriendo a lo que ocurrió con Julio Guzmán, así efectivamente. Es. Mira, habían 3 elementos que generaron un rechazo a nuestra propuesta. El primero, el que tú has dicho, el segundo, el que he comentado, y había uno tercero. La decisión de acompañar a Francisco a que fuera el presidente de la República fue una decisión muy difícil de tomar, porque era un gobierno de transición y iba a ser dirigido por alguien que tenía el consenso de la mesa directiva, que tenía un consenso entre todos los congresistas de uno o de otro lado. El Partido Morado lo que decidió fue apoyar al país, que era el momento. Entonces decidió y dijo: Francisco, acompañamos el proceso, pero el Partido Morado tuvo una merma sin duda alguna en su proceso electoral. Ya no fue lo mismo una campaña cuando hay un presidente de tu partido, aunque sea transitorio, en relación a cómo ve la percepción de la sociedad eso, ¿no? Y luego ya al final el saldo de Francisco fue muy bueno, pero recuerda, absolutamente bueno, sin ninguna duda. Pero a los momentos de la campaña no fue así. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Nosotros no logramos salir de un ensimismamiento en un centro que no le decía al país nada en ese momento. Y lo digo con autocrítica muy, muy clara. Decir que uno es de centro puede decir que uno es nada. Hay gente que cree que el centro es simplemente la equidistancia. Parece que el país nos percibió así, el equidistante, ¿no? El que no toma partido. Pero ese no es el centro que nosotros creemos, en lo que nosotros creemos. Y ahí capaz nos faltó esa relación comunicacional. Entonces vuelvo y luego te puedo explicar esto del centro republicano que es, ¿no? Pero volviendo al tema que tú me has preguntado, y creo que hay que contestarlo con honestidad. Entonces las personas que entraron al Congreso Esfera fueron Noticias. 3. Málaga no fue militante, era un invitado. Flor Pablo se volvió militante para la campaña y se hizo militante y es militante hoy día. Y Susel Paredes también fue militante a partir de un acuerdo político con una organización. Susel ya no está en el partido. Entonces tú encuentras un partido con un cambio de liderazgo en el que yo entro y una bancada que venían de distintos lugares, tenía un elemento común. Yo creo que la bancada tenía un elemento común. El elemento común era que se vayan todos, solamente que tomaron rutas diferentes. Y luego ya pasó lo que pasó y yo comparto tu tesis, ¿no? Hay ciertos principios que te permiten y que te obligan a que tomando una postura igual de cualquier lado seas discreto y seas honesto con la población. Hay imágenes como aquella imagen del día de la vacancia del señor Castillo que pueden llevar, donde aparece Málaga con otras personas, pueden llevar simbólicamente a un no entendimiento por la población. Yo acepto eso que dices y efectivamente fue así. Por eso, lo que a mí me queda siempre claro es que tú, en la política no solamente basta que sean personas honestas, que es bastante, que es necesario, que no hay. Indispensable. Eso es, así es un supuesto que si lo niegas pasa todo lo que nos pasa. Pero necesitas algo más. Necesitas 3 elementos. Un elemento de vocación, tu capacidad de consensuar. El consenso no solamente es conversación, es simbólico. Es cómo tratas a los demás, es cómo te relacionas con el otro, si lo tratas con corrección, si le valoras en lo que te dice, y eso no hay en el Congreso. El segundo consenso, mejor dicho, la segunda actitud que tienes que tener es claridad de tus ideas. Y la claridad de las ideas de un partido como el Partido Morado, la verdad, se resume en una cosa muy sencilla. Nosotros queremos que la gente sea realmente libre. Y que la gente sea libre quiere decir que tome decisiones sobre lo que quiere en su vida. Que nadie en el Perú pueda postergarse, ser postergado porque no tiene dinero, porque no tiene trabajo, porque es de un color más oscuro, porque su familia vino de una zona y no de otra.
para lograr esa libertad para todos, que es el valor que tiene el Partido Morado, necesitas construir un sistema de progreso. El sistema de progreso es un Estado que no le robe a la gente y que cree capacidades. Por eso creemos en la educación. Importante, importante. Estamos conversando con Luis Durán Rojo, presidente del Partido Morado. Luis, el momento político es grave y dramático. El Congreso hoy accede a su quinto intento en el sexto día por aprobar una moción que adelante las elecciones. Sin embargo, anoche diversos parlamentarios han manifestado que no apoyarán que este documento enviado por el Ejecutivo, más aún teniendo en cuenta que el Congreso no está sujeto a mandato imperativo, pero está sujeto sí a voluntad de lobbies, a vocación mercachifle y comercial, perdóname el término, pero lo es un Congreso absolutamente malo. Sin embargo, en nuestro país no llega al fondo nunca, porque decimos que este es malo, como dijimos que el anterior era peor, y probablemente el de mañana no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué esperas tú? ¿Esperas una actitud de repensamiento de la señora Dina Boluarte y que renuncie? ¿Esperas que el desmadre se extienda? ¿O esperas que la sensatez y el pensar en el país nos saque adelante? Mira, antes de plantearte qué espero, te digo rápidamente qué está en juego. Lo que está en juego es la posibilidad de que el Perú se balcanice, es decir, que la violencia se convierta en la partera de la historia, o que la violencia se convierta en la posibilidad de decir mi amigo y mi enemigo. Eso es lo que la derecha y la izquierda quieren. La izquierda cree que la violencia es partera de la historia, y la derecha cree que tu enemigo es tu amigo. Perdóname, pero creo que es un término, una concepción sumamente superada por la izquierda moderna. No generalicemos. Ya, vamos a poner, ni siquiera en la derecha. Voy a ser más preciso, entonces. Adelante. Ya que quieres una precisión. Mira, lo que estamos viviendo en el Perú, cuando hay violencia, cuando tú ves sectores de la población que no actúan haciendo marchas conforme establece la Constitución, entiendes que hay un problema ahí. Ese problema, voy a ponerle la extrema izquierda, para diferenciar. La extrema izquierda no ha salido del esquema de que la violencia es la partera de la historia. Esa extrema izquierda existe en el Perú. Y también existe la extrema derecha. Tú habrás visto esos TikToks de esa gente que dice mátenlos, porque entienden que el otro no es un ciudadano como tú, sino es tu enemigo. Entonces lo que está en juego es un aprisionamiento de la extrema derecha y la extrema izquierda contra todos los demás ciudadanos, con la finalidad de acabar esto de alguna forma, o imponiendo a los militares o generando un desmadre. Pero eso trae una segunda cuestión. Cuando el país se para, los que más sufren son los más débiles, especialmente en las regiones. Ya estamos viendo el costo de la vida, etc. Eso es lo que está en juego. O sea, que la sociedad sea incapaz de responder frente a una situación como esa. Ellos no lo tienen claro. Yo he escuchado ayer, me he pasado buena parte de la noche en la repetición de las intervenciones de los congresistas. Están discutiendo sobre cualquier cosa, menos sobre lo importante. Entonces la pregunta en ese momento es, ¿cómo hacemos? La señora Dina se tiene que ir, pero ¿sabes qué? No por una razón estratégica ni de relación, sino por una razón moral política. Ninguna presidenta o presidente de un país que tiene más de 50 muertos en su haber puede seguir gobernando un país. Es una cuestión mínima de una sociedad moderna. Eso se llama responsabilidad política frente a los sucesos. No ha podido controlar el orden público con los instrumentos que la Constitución le ha dado. Esa es la razón por la cual el Partido Morado cree que Dina tiene que irse, que la señora Boluarte debe dejar la presidencia, y luego hacer un proceso constitucional y que el Congreso se haga cargo de la salida constitucional. La Constitución establece que cuando un presidente o un vicepresidente renuncia, inmediatamente el Congreso debe llamar a elecciones. Los congresistas tanto se están aferrando a su poder y a su interés por quedarse, que dicen que esa norma constitucional solo se refiere al adelanto para presidente. Con lo cual, en la mente de ellos, si Dina renuncia, se quedan ellos y viene un nuevo presidente. Es una parte del Congreso. Imagínate. Pero tendría que haber elecciones generales e irse todos y volver a hacer una nueva elección. Sea cual sea el resultado de esa elección, ¿sabes qué va a ocurrir?
que vas a digamos, quitarle descomprimir. Exactamente, quitarle el tapón para que podamos fluir hacia un nuevo sistema de negociaciones. Pero si eso no ocurre como está pasando, el Congreso tiene sí o sí que llegar a una conclusión de irse. Lo van a tener que hacer, pero ¿sabes qué está pasando ahora? Están en una etapa previa, están mostrando sus cartas iniciales. Tengo una hipótesis. Ellos están de acuerdo para no irse y quieren cansar a la gente. Así es. Pero luego tengo otra esperanza, que la gente, que el ciudadano de pie común, que cree realmente en que es posible, salga a manifestarse pacíficamente en todas las ciudades y le plantee a este gobierno que se tengan que ir. Por eso para mí es muy importante, y vuelvo a tu pregunta anterior, a tu comentario, tienes razón, no toda la izquierda es violentista, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que pedí cuando empezaron las marchas en Lima, es los jóvenes especialmente, ¿no? Miren, ustedes tienen el derecho a protestar porque la Constitución lo da. Pero cuando uno protesta tiene que saber diferenciarse de aquellos que son violentistas, porque no te pueden ganar la Relatoría Nacional, ¿me sigues? O sea, la gente no puede entender, y yo les pido a los ciudadanos que te escuchan y a todos, que el que protesta no es un incendiario, el que protesta es alguien que quiere bien para su país, que hay gente infiltrada, que hay gente de otro tipo, esa es otra cuestión, y eso se tiene que solucionar de otra forma, porque cuando uno ejerce su derecho a la protesta en el marco de la Constitución, lo que le está es expresando su voz pública. Y lo que necesitamos en este país es que todos expresen su voz pública, para que se le dé respeto a cada ciudadano en cada parte del país. Efectivamente, y entendiendo que la protesta no es ilegal, es absolutamente constitucional, aún en un estado de emergencia. Sí, aún en un estado de totalmente emergencia. De acuerdo. Bien, en esta situación grave, con supuesto que nos jugamos y con una vocación para el error, iba a decir, pero no es la palabra, con una vocación para tirarse en el despeñadero de los congresistas, constante, permanente y repetitiva, repitiendo absurdos como que los gobernadores vayan a asumir el Congreso, como que los gobernadores sean parte del nuevo proceso eleccionario, los alcaldes recientemente elegidos también, propuesta tras propuesta, totalmente desubicada. ¿Cómo detenemos esta situación y la convertimos en una solución? ¿Cómo hacemos posible de que una protesta genuina, racional, con participación de vándalos, cierto, con violencia, y que ayer, por ejemplo, tuvo un hito? No sé si has visto las noticias de ayer del Cusco. La policía salió, la población lo ovacionó, y desde las calles, parado en las calles, y esto puede ser el inicio de un enfrentamiento realmente penoso entre peruanos. Y hay que decirlo, porque acá ejercemos periodismo con pluralidad. ¿Cómo ves? ¿Cuál va a ser la accionar del Partido Morado? ¿Qué carta se juega? ¿Se habló en algún momento que el Partido Morado, o lo que queda en el Congreso del Partido Morado, era la posibilidad de que Flor Pablo, educadora, exministra de Educación, mujer con muchas cartas democráticas, se jugaba la posibilidad de que, dando de baja a la mesa directiva actual del general Williams Zapata, entrara a una nueva mesa presidida por Flor Pablo y que ella podría dirigirse como presidenta de la República? ¿Ves posible esto? No. A ver, me has hecho tres preguntas, me gustaría contestarlas de atrás para adelante. O sea, lo último primero. Mira, nosotros tuvimos una conversación con Flor cuando empezó esta cuestión, y la evaluación que se hizo fue la siguiente. El Partido Morado no tiene una bancada que lo respalde. O sea, no tiene un grupo fuerte de congresistas que apoyen un liderazgo. Segundo, tampoco lo tuvo cuando Sagasti fue presidente. Sí teníamos una bancada. Tenían cabezas inteligentes, capaces, líderes, podríamos decir, pero no era una bancada numerosa. Bueno, teníamos 9 congresistas. En un esquema como ese, 9 congresistas unidos, ahora estamos hablando de Flor. Sí. No sé la diferencia. Es más grave. Pero eran 9 de 130. Claro, pero eran 9 unificados y que había, además, eran una bancada, tenían los derechos de una bancada. Con gran experiencia, líderes. Tenían comisiones, tenían estructura de bancada, con líderes con manejo. Ahora estamos hablando de una persona que no tiene más estructura que ella misma. Entonces, eso es una realidad. Pero la segunda realidad es esta. El Partido Morado no es, en ese Congreso,
un elemento, mejor dicho, los congresistas no ven el consenso a través de eso. Si lo que quieren hacer es pasar una manzana envenenada para tratar de decir que queremos nosotros hacer Sagasti 2.0. Por eso nos lo dejamos muy claro en nuestro pronunciamiento, que el Partido Morado no apoyaría la presidencia de una mesa de consenso de ninguno de los tres congresistas. ¿Y no hay la opción de que ella como persona lo apoye ante un respaldo mayoritario del Congreso? Sí, ella tiene muy claro que no es su, por lo menos lo que ha conversado conmigo, ella lo tiene muy claro que esa no es su función en este momento. Pero tú has preguntado qué se tiene que hacer. Mira, el origen de la protesta en términos existenciales es la necesidad de que se vayan todos porque se le faltó el respeto. O sea, el problema surgió cuando la señora Boluarte, al ingresar al gobierno, había estado unos días o meses antes en Puno diciéndole a la gente que si se iba el señor Castillo, ella también se iba con él. Claramente, luego, y en forma repetitiva. Ya, entonces luego jura y dice, yo voy a ser presidenta hasta el 2026. ¿Cierto? Luego dice, no, voy a ser una presidenta de transición. Ahí había un problema con su manera de entender el poder, ¿no? Estaba midiendo. Y la gente de Puno entendió eso como una falta de respeto. ¿Y qué pasó con la dirección política de la policía? Mandaron a reprimir, no a sangre y fuego, no a controlar. Entonces lo que ha faltado es una falta de respeto. Y luego se ha repetido la falta de respeto comunicacional y además de violencia contra la gente. Lo que pasó en la Universidad de San Marcos es inadmisible. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es evitar que la sangre siga derramándose. Esa es una primera cuestión. Para eso es necesario algunas entidades a las que la población y los políticos escuchen todavía. El expresidente Sagasti comentó algo en lo que estábamos pensando, ¿no? Esfera Noticias. La posibilidad de que la congregación de todas las iglesias, ¿no? y vocaciones religiosas, incluso hay de todo el Perú, se hiciera cargo de establecer este proceso de diálogo y negociación. Entiendo que ellos han estado trabajando, que hace un par de días se han reunido con con la asociación, una de las asociaciones de rectores, para empezar ellos de mutua voluntad un diálogo y ubicar maneras de entendimiento. Entonces el diálogo debería ser el camino, pero eso cuesta, demora, no es una cosa tan sencilla, y sobre todo con el discurso que tiene el poder hoy día, o sea, el partido, mejor dicho, el gobierno de turno. Pero luego hay una tercera cosa que hay que hacer, y que yo creo que es muy importante, ¿no? Y quisiera que se vea en el tono más claro, dada lo que se está jugando. El Partido Morado es un partido inscrito, tiene una estructura organizacional. Ojo, con una inscripción, con serias dificultades, y que tiene que actualizar sus padrones, por las razones que ustedes ya conocen. Sí. Todos los partidos, entre todos los partidos que están, tienen que actualizar padrones y tienen que completar un proceso. Pero el Partido Morado ya está terminando ese proceso, pero es un partido inscrito, tiene una inscripción puesta. Entonces, la función del Partido Morado en este momento, es construir un diálogo entre la centro derecha, la centro izquierda, que permita que haya una opción de centro que le sirva al país. No solamente una opción de gobierno que vendrá después, sino una opción comunicacional. El partido se reúne con varios líderes a nivel nacional, ahora estamos haciendo con movimientos regionales. Debes haber visto un pronunciamiento que tuvimos con varios movimientos regionales de todo el país. ¿Cuál es esa finalidad? Es decirle al país, mira, hay gente de centro que tiene otra visión de las cosas y está aquí, aunque no tenga el poder formal, aunque no vote, es una parte del país que está pronunciándose y que puede ayudar a que esto se solucione. Mira, mi conversación de estos meses, de estos 2 últimos meses, con muchos líderes de centro derecha y de centro izquierda, es que todos ellos son buenas personas y quieren cambiar el país, pero no han encontrado un instrumento para que lo haga. Si el Partido Morado puede ser un instrumento democrático, conciliador, de coordinación para este proceso, yo creo que vale la pena hacerlo. Entonces, 3 niveles, ¿no? El reclamo político, segundo, el apoyo a las instituciones de la sociedad que pueden ayudar a hacer paz y diálogo, y en tercer lugar, el Partido Morado como un instrumento para que el centro pueda atraer hacia sí las mejores experiencias de liderazgos locales, regionales y nacionales. Luis Durán Rojo, presidente del Partido Morado, ha estado con nosotros
El tiempo lamentablemente nos juega una mala pasada, pero te agradezco infinitamente, Lucho, que hayas venido, que hayamos podido conversar con respeto y con altura, dentro de la diversidad que es natural en hacer periodismo y en hacer política. Te agradezco por ello. Vamos a estar en contacto con la señora Luz Marina Chuquibala, quien es la secretaria general del movimiento aquí en Amazonas y con quien vamos a seguir desarrollando conversaciones, porque esto de construir y de fortalecer un movimiento es hacer patria. Eso es hacer patria, porque entendiéndose la política como el arte de servir, que creo que es el propósito de todos. Lucho, muchas gracias. Muchísimas gracias. Robo unos segundos simplemente para pedirle a los vecinos, ciudadanos jóvenes especialmente, que se metan a la política. El mayor error de esta sociedad ha sido que la gente crea que la política es mala y turbia, y no es así. Yo les quería pedir que se animen, que si queremos cambiar este país, se metan en los partidos que ellos consideren. El Partido Morado es uno de ellos. Ya te he dado algo de las ideas, de lo que pensamos, y muchísimas gracias por tu calidad y además por tu apertura a poder conversar, y bueno, tienen aquí una buena radio y un extraordinario periodista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucho, muchas gracias. Bien, vamos a un breve corte comercial, inmediatamente volvemos con más.